Y bueno, en esta tarde pues es un día muy especial. Hay un ser al que, aparte de Dios, aparte del Señor, pues debemos bendecir, como a nuestras madres, a nuestras esposas en el día de hoy. Por eso bienvenidas en esta tarde. Y bueno, pasemos un rato primero en la compañía del Señor y al final pues tenemos una ágape bien interesante. ¿Amén? Bueno, ¿se acuerdan qué tema estábamos tratando hace 8 días? El Evangelio, que es poder de Dios. El Evangelio, ¿cierto? Vamos al texto de Romanos 1, 16 y 17. Acuérdense que solamente habíamos visto porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahí quedamos. Ese fue todo el análisis que hicimos la vez pasada. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y recordemos rápidamente que Pablo nos decía eso, porque al decir no me avergüenzo del Evangelio, había algo de lo que sí se avergonzaba. ¿Y de qué se avergonzaba Pablo? Pues de haber vivido una vida dedicada a perseguir la iglesia del Señor. Lo que Pablo no sabía es lo que nos pasó a muchos de nosotros. Tampoco sabíamos que Dios ya nos tenía el ojo desde un principio puesto. Y Pablo fue llamado porque tenía una misión muy especial, muy importante. Y entonces aquí él nos viene a contar ahora, porque no me avergüenzo. ¿De qué no se avergonzaba Pablo? Del Evangelio. Del Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. Para salvación. Entonces ahora, una vez que Pablo nos contó por qué no se avergonzaba del Evangelio, también nos enseña que el Evangelio hay que mirarlo desde 2 puntos de vista: los hechos históricos del mismo y la interpretación del mismo. Y acuérdense desde dónde apareció el Evangelio, desde dónde viene el Evangelio. Desde antes. Ese Evangelio ya estaba en la mente de Dios. Y entonces lo hace visible, o lo hace en realidad cuando a Adán y a Eva les predica sobre lo que iba a pasar con la simiente de la mujer, qué era lo que iba a hacer. Por eso Adán y Eva creyeron. Una evidencia de que Adán y Eva creyeron a la palabra de Dios, que Adán le cambió el nombre a Eva, porque Eva antes se llamaba varona. Y ahora, como Adán cree la palabra, como Adán cree la palabra, le cambia el nombre a varona y ahora se llama Eva. Eva significa madre de todos los vivientes. En la Biblia la palabra viviente es los que creen, los que creemos. Es decir, ahora Eva se va a llamar vida. Ellos habían muerto espiritualmente, pero ahora recobraban esa vida porque Dios les había hablado, les había enseñado lo que es el Evangelio. Ese Evangelio viene desde allá. Y podríamos mirar todo el recorrido que hace el Evangelio desde el momento en que el mismo Dios se lo enseña a Adán y a Eva. Y entonces Pablo dice que hay que mirar los hechos históricos del Evangelio para que podamos entender. Y cuando vamos a la interpretación del Evangelio, nos encontramos con cosas interesantes. ¿El Evangelio quién es? El Señor Jesucristo. Cristo mismo. El Evangelio es Cristo mismo. Y entonces hay un enfrentamiento entre Pedro y Pablo. ¿Por qué se da ese enfrentamiento? Porque exactamente, la palabra judaizar es que Pedro estaba mezclando el Evangelio con prácticas judías. Y si el Evangelio es el mismo Cristo, ¿lo puedo mezclar? No se puede mezclar, pero Pedro lo estaba haciendo. Y fíjese que aún otro habla de que Bernabé también fue arrastrado por esa corriente. Y entonces ahora encontramos algo interesante. Imagínense que en Gálatas, donde Pablo nos cuenta el problema con Pedro, Gálatas se escribió en el año 54. Y ahora nos encontramos a Pedro
Entonces vayamos a la primera de Pedro 2:2, porque allá hay algo interesante. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo allí hay algo bien interesante. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, ¿saben ustedes cuándo escribió Pablo eso? La primera carta de Pedro se escribe en el año 64, 10 años después del enfrentamiento que había tenido con Pablo. Pablo en el mismo año escribe la carta a Gálatas y cuenta ese hecho. Pero ahora Pedro viene y nos cuenta que Pablo tenía razón. El evangelio no se puede mezclar. Entonces dice: desead como niños la leche no adulterada. Es decir, el evangelio no se puede mezclar. Porque si mezclamos el evangelio, ¿qué estamos haciendo? Estamos moviendo a la iglesia por las emociones. Dios no quiere que la iglesia se mueva por emociones. Él quiere que la iglesia se mueva por fe. Por eso mi fe a veces flaquea. Mi fe a veces es débil, porque recibimos un evangelio liviano. Y si recibimos un evangelio liviano, cualquier cosa que llegue nos va a mover. Inmediatamente nos va a mover. Pero si yo tengo un evangelio firme, basado en el Señor como debe ser, lo que venga no me va a mover. Y entonces hay que recordar las palabras que dicen: todo lo que ocurre nos ayuda para bien. Quiere decir que lo que nos ocurre es porque nos falta algo o tenemos alguna falencia en algo, y eso que me ocurre lo está utilizando Dios para que yo mire a ver dónde estamos fallando, qué estamos haciendo mal. Eso es lo que Dios quiere. Él no da las cosas para causarnos daño, no. Él da las pruebas para mirar cuál es mi condición frente a Él. Y entonces lo interesante de esas dos cartas es que Pablo cuenta el hecho en el mismo momento. Pedro 10 años después. Pero Pedro está reconociendo que lo que Pablo le dijo fue cierto. No se puede mezclar el evangelio porque el evangelio es Cristo mismo. Y entonces ahora vamos a la siguiente parte. Vamos a Romanos. Romanos 1. Bueno, dice: porque es poder de Dios para salvación. ¿Quién es poder de Dios para salvación? El evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Si le aplico el contexto bíblico, ¿quién es el único que tiene ese poder? El Señor Jesús. Por lo tanto, aquí nos vuelve a demostrar Pablo que el único que tiene poder para salvación es el Señor, y que por lo tanto el evangelio es el mismo. El mismo Señor es el evangelio. Y entonces hay que enseñar el evangelio como debe ser. La palabra de salvación viene del griego sotería, que significa liberación, preservación, liberación espiritual y eterna, concedida inmediatamente por Dios a aquellos que aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. ¿Qué es lo primero que debo hacer entonces? Creer. ¿Por qué nos costará tanto creer? Si toda la palabra nos dice que tenemos que creer, que nuestra fe debe estar basada en el Señor, en lo que es el Señor Jesús, y que si yo tengo fe en el Señor Jesús es porque creo que Él lo puede hacer. ¿Y qué puede hacer? Todo. Él lo puede hacer todo. Él lo puede hacer todo. Pero eso sí, lo que dijo la hermana es cierto. Él empieza con la salvación, porque la salvación para Él es lo más importante. Y fe en el Señor Jesús, en quien únicamente se puede obtener, y en base a la confesión de Él como Señor.
Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Significa que el Evangelio salva. El Evangelio salva. Hechos 4:12. Vámonos a buscar Hechos 4:12. ¿Qué dice Hechos 4:12? Ajá, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el Señor. Solamente Él salva. Entonces, si Él es el que salva y Él es el Evangelio mismo, ¿cómo o de qué manera podemos mezclar el Evangelio? No se puede. No se puede. Y quienes alguna vez miramos el Evangelio no desde el punto de vista propiamente de salvación, sino el Evangelio lo mirábamos como bendición, como sanidad, prosperidad, exactamente, pues nos estábamos moviendo por emociones, y el Señor no quiere ese Evangelio. El Evangelio no se puede combinar. Acuérdense que Dios, el mismo Señor nos ha enseñado en Mateo, primero el reino, porque es lo más complicado de tener, porque dice que la salvación no tiene precio, ni la podemos comprar con todo el oro que podamos tener, y el Señor tampoco la tiene en venta. Eso está gratis, y el que quiera tomarla la toma, y el que quiera dejarla la deja. Pero el Señor quiere es que primero aseguremos la salvación. Después de asegurar la salvación tenemos la justicia. ¿Quién es la justicia? El Señor Jesús. Y después de que tengo salvación y tengo al Señor Jesús, ¿qué tengo? Las añadiduras, todo lo que yo necesito. O sea que el milagro, la bendición, la sanidad viene como una consecuencia de creer. Nosotros necesitamos creer. Pero ¿cómo tenemos que hacer para creer? Pues aprender a discernir el verdadero evangelio que es el Señor Jesús. No buscar al Señor Jesús por lo que Él nos da, porque Él nos lo puede dar todo. Pero Él ya dijo, es a la manera de Él y no a la manera de nosotros. Primero el reino, su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Pero hay que creer. La condición es que tenemos que creer, y ese creer nos lo da la fe en el Señor Jesús. Primera de Corintios 1, 18 y 24. Primera de Corintios 1, 18 y 24. En el 18 leemos así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? No creen. Porque no creen. Y si no creen es porque, ¿qué están entendiendo? Nada. Nada. Esa palabra locura se toma en el original como insensatez. Insensatez. Es decir, es insensato para los no creyentes o para los gentiles decirles que Cristo murió por ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque ellos no lo van a creer. Y muchas veces a la gente se le ha enseñado y como que no pasa nada. A veces con nosotros también podríamos tener alguna dificultad en esto, pero ya lo entendemos porque Pablo dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. O sea, la palabra es la que nos salva. Pablo dice que el evangelio, para los que no creen, es insensato decirles que Cristo murió para salvarlos, pero para nosotros no es insensatez, es poder de Dios para salvación. Pero ¿para quiénes? Entonces vayamos al siguiente. Volvamos a... Sí, pues está escrito,
destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. ¿Qué nos está diciendo Pablo ahí? Desechará, está escrito, destruirá la sabiduría de los sabios. ¿Cuál sabiduría? La humana. Porque es que la sabiduría humana entra en choque con lo que es Dios. Sí, yo necesito sabiduría, pero no para colocarla en contra de Dios, sino para que entendamos lo que es Él. Y desechará el entendimiento de los entendidos. ¿A quién estará haciendo referencia? Los científicos. A la ciencia en general. A la ciencia en general. Entienden las cosas, pero Dios permitió la ciencia y el conocimiento para honrarlo, no para negarlo, que es lo que está pasando hoy en día. Fíjense que se dice que en el universo ha habido 3 genios: Newton, Einstein y el último Hawking. Y ellos murieron, pasaron, dijeron cosas. Yo a veces me pregunto en mi interior, bueno, ¿qué pasaría cuando este señor llegó allá y supo que sí había Dios? Y supo que Dios era el que lo iba a juzgar. ¿Qué pudo haber ocurrido en ese momento? Sabiendo que ya no hay vuelta atrás, después de que el espíritu se separa del cuerpo, solo Dios puede generar el milagro de resurrección, pero si ya está determinado el tiempo para nosotros, ya no hay vuelta. Tenemos que ir allá a rendir cuentas. ¿Qué pudo haber ocurrido cuando este señor llegó allá y se dio cuenta que sí había Dios y que Dios es el creador? ¿Qué pudo haber sentido? ¿Qué pudo haber vivido? Entonces, grave cosa. Efesios 2:13 dice, para los llamados, volvamos al 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo ahí? Cristo, poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Para salvación. Y sabiduría de Dios, para entender. Entonces, eso, lo que Pablo nos está diciendo ahí, es que el Señor Jesús es el centro de todo. Pablo dice, Jesús es el centro de todo, es el centro de todo. Aún la iglesia se tiene que mover en torno al Señor, pero hoy la iglesia tiene al Señor moviéndose en torno a ella, cuando no es así. Él debe ser el centro de todo, porque Él es todo. Dice, más para los llamados, ya sean judíos o griegos, Cristo es el gran poder que salva, el centro mismo del plan divino de salvación. Cristo es el centro de todo y todas las miradas deben estar puestas en Él. Efesios 2:13. Efesios 2:13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando dice que en otro tiempo estábamos lejanos, ¿a qué hace referencia? Estábamos separados. Estábamos separados, exactamente, no conocíamos. ¿Y cómo vivíamos? A nuestra manera, como saliera. Pero dice que por la sangre Él nos hizo cercanos. Cuando estábamos separados del Señor, la comunión entre Dios y nosotros, ¿cómo estaba? Rota. Pero la sangre del Señor restaura esa comunión. Esa comunión ya está restablecida para nosotros. Bueno, y ese poder de que nos habla Pablo, volvamos a Romanos. Ese poder de que nos habla Pablo, poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice que al judío primeramente? Porque es el pueblo. Porque es el pueblo escogido y a ellos fue los primeros que se les habló, se les predicó el evangelio.
¿Cómo es el orden? Miremos entonces, primero vamos a mirar, bueno, Romanos 1:16, que lo tenemos ahí. Pablo dice que es poder para salvación. También, ¿para qué es poder? Juan 8:32 y 36. Ese poder también, ¿para qué me sirve? ¿O para qué les servía a ellos? Juan 8. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? El pecado. Del pecado primeramente. ¿De qué más? De la muerte. Claro, sí. Nosotros estamos llenos de estructuras, de argumentos que todavía algunos tenemos. Algunos todavía tenemos esas estructuras ahí. Pero el Señor viene a decirnos que Él nos hará libres de todo eso. ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué hicieron nuestros abuelos, nuestros familiares antiguos con nosotros? Tan religiosos y creyentes en otras cosas, ¿qué cosas no harían? Exactamente. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿qué harían mis antepasados? ¿A quién me consagrarían? Porque esa era la costumbre. Lo llevaban a uno y lo ponían allá. Y todavía de pronto eso está causando mal, está haciendo daño, pero nosotros no hemos sido capaces de liberarnos. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ya estamos conociendo la verdad. Ya sabemos que el Señor es el que nos puede liberar. Vamos al 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces yo tengo que pedirle ¿a quién? Al Señor, al Hijo, que me libere. ¿Cuántas ataduras habrá en nosotros? ¿Hemos pedido al Señor que rompa ataduras? No, hay que pedirlo. Porque no solamente nosotros nos vamos a ver afectados, sino también nuestra descendencia, nuestra familia va a ser afectada por esas ataduras, por esas cosas que venimos arrastrando desde atrás. Y entonces hay que pedirle al Señor que nos libere, que nos desate de todo eso que nos puede estar deteniendo. Esas ataduras que de pronto, sin saber nuestros padres, nuestros antepasados, que nos estaban colocando y que hoy nos pueden estar afectando, tenemos quien nos ayude a liberarnos, tenemos quien nos ayude a desatarnos. Entonces no solamente el Hijo me da vida, no solamente el Hijo me da salvación, el Hijo también me libera de todo lo que se ha hecho a nuestro alrededor. Entonces el poder de Dios es para todo. Primero, para salvación. Segundo, para liberación. Por eso dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso nos lleva a que Él es el que nos puede cambiar, el que nos puede renovar, el que nos puede transformar. El poder de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? Jesucristo. Recuerden que en Romanos Pablo dice que el Evangelio, si el Evangelio es Cristo, Cristo es el poder de Dios, el poder que Él estaba utilizando, no solamente para liberarnos de las cosas que tenemos a nuestro alrededor espiritualmente, sino en primer lugar para darnos vida, para salvarnos. Mateo 8:8. Mateo 8:8. Dice, respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Poder para qué? Para sanar. Para sanar. Dice que empezamos con la salvación, para el poder para liberar, poder para sanar. Ahora, aquí tenemos que mirar
tres aspectos, porque también encontramos en Marcos 1:3. Y cualquiera de nosotros podría pensar, pero entonces hay diferencia entre uno y otro. No, no hay diferencia. Ya les digo por qué. Marcos 1:3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿A quién le está hablando? ¿Ahí quién está hablando? Juan el Bautista. ¿A quiénes les está hablando? A los judíos. A los judíos. Entonces, primeramente se les habla es a ellos. La palabra primeramente hay que aplicársela a ellos porque para ellos fue dada inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Para quién escribe Mateo? Mateo escribe para los judíos. Marcos escribe el Evangelio para los romanos. Lucas escribe el Evangelio para los griegos. Y Juan escribe el Evangelio para el mundo. Para el mundo. Por eso Juan no está dentro de los sinópticos. Juan está por fuera. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan abarca toda la humanidad. Ese Evangelio se escribió para toda la humanidad. Entonces encontramos a cada uno emitiendo conceptos que tienen validez porque cada uno está enfocando en su escrito o en su escritura el pueblo que tiene enfrente. Entonces ya sabemos cómo escribieron los evangelios y nos vamos a Lucas 10:9. Lucas 10:9 dice: y sanad a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Bueno, para entender mejor, pues entonces vámonos hasta el 8. Dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué poder le dio Dios a los apóstoles? De sanar. ¿Nosotros también tenemos ese poder? Claro. Pues dice que el que cree le dio poder de... Sí, hermana, pero diga duro. Sanar a los enfermos. Pero tenemos que creer. La condición es que hay que creer. Dice: al que cree le dio potestad de... Le dio potestad de... Ahora, ¿por qué tenía potestad el Señor? ¿Quién le dio esa potestad? Mateo 28:18. Ajá. Mateo 28:18. Mateo 28:18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada. ¿Quién se la dio? El Padre. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre. Él ya sabía que iba a venir. Él ya sabía que iba a venir y que iba a necesitar poder. ¿Aquí en qué momento está hablando el Señor? Cuando da la gran comisión. O sea, Él ya iba a regresar al Padre y les está diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y envía a sus discípulos con una misión. Pero ellos tienen todo el poder que Él también les había dado, toda la autoridad que Él les había dado. ¿Para qué? Para cumplir con esa comisión. Ahora, volvamos a Romanos. Al judío primeramente. Entonces vamos a mirar el orden como les había dicho, y para mirar el orden nos vamos a Hechos 3:26.
Hechos 3:26. Dice Hechos 3:26, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, el Evangelio fue dado primeramente ¿a quiénes? Al judío. Primeramente al judío. Por eso Pablo los coloca de primeros. Primero al judío. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Algo tenemos. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días, desde los días de la eternidad. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿a quién les anunció primero Dios el Evangelio? A los judíos. Primero a los judíos. Ahora, ¿por qué a los judíos? ¿Qué era lo que quería Dios? Éxodo 19:6. ¿Qué era lo que quería Dios con ese pueblo? ¿Qué era lo que quería hacer? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Qué tenía que hacer Israel entonces? Ser santos. Dice, y vosotros me seréis. Cuando dice vosotros, todos ellos. ¿Sacerdotes para qué? Para predicar. Ah, eran ellos los que iban a andar por el mundo enseñando el Evangelio. Pero ¿qué ocurrió? No aceptaron. Ellos no aceptaron. Y entonces Dios en Juan dice que Él vino a buscar los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y entonces acuérdense de la cena, que invitó al pueblo y el pueblo no lo aceptó. Y entonces Él tuvo que mandar a buscar otros. Y entre esos nos contamos nosotros. Entonces ahora, ¿qué pasa? El Evangelio tiene que ser distribuido en el mundo o enseñado en el mundo por nosotros mismos. Pero para enseñarlo tenemos que aprenderlo. Y el Evangelio ya sabemos que es Cristo mismo. El Evangelio es el Señor mismo. El pueblo de Israel no aceptó la comisión. Desde un principio el pueblo de Israel fue rebelde. Acuérdense que cuando estaba Abraham, Dios le dijo a Abraham que el pueblo iba a ser esclavo. Y le dijo por cuánto tiempo. También le dijo que el pueblo al que iba a esclavizar a Israel iba a ser juzgado. Ya conocemos la razón, porque un ser humano se había autoproclamado Dios. Y entonces Dios juzgó a esa nación y juzgó al pueblo de Israel. ¿Por qué tiene que venir ese juicio sobre ellos? Por no creer. Se habían olvidado de Dios, por la rebeldía. El mismo Dios dice, pueblo de dura cerviz. Y entonces, cuando uno es de dura cerviz, ¿qué tienen que hacerle? Hacerlo levantar la cabeza. Exactamente, ¿creemos o creemos? Y si nosotros hemos aceptado creer, pues hemos recibido una comisión que nosotros podemos cumplir. No es necesario coger para las naciones. No. Aquí mismo nosotros podemos cumplir esa misión. Esa misión la podemos hacer aquí. Dice que empieza por casa. Entonces lo podemos hacer aquí. No es necesario coger y salir a ver qué podemos hacer en otro mundo. ¿Qué tal que nos manden para un país donde nos vamos a hablar idiomas? El idioma, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay una comisión que cumplir. Ya sabemos cómo es el Evangelio, qué es el Evangelio y qué hace el Evangelio. Lo primero que hace es salvar. Segundo, liberar, sanar, prosperar. Pero primero es transformar. Primero la salvación.
Entonces, el orden establecido por el Señor no lo podemos cambiar. No se puede cambiar. Pero nosotros le dimos vuelta. Primero la bendición, la sanidad y después sí. ¿Será que cuando Dios nos bendice volvemos? Sí. No, ya Dios me lo permitaba, ya no necesito. Y resulta que sí necesitamos. Porque lo más importante es la salvación. Ahora, si hacemos las cosas como Él dice, como el Señor nos enseña, es más fácil. No hay que pelear con nadie ni contra nadie. Simplemente creer. Simplemente buscar la justicia. Romanos 3:22. Hay algo que no podemos pasar por alto. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cuando se habla de la justicia de Dios, estamos hablando de la justificación. ¿Quién justifica? El Señor Jesús. Si el Señor Jesús justifica, Él es la justicia de Dios. Por eso somos justificados. ¿Por quién? Por la justicia de Dios, que es el Señor Jesús. Porque Él vino y nos justificó. Nosotros no nos podemos justificar a nosotros mismos. Dios mismo tuvo que mandar a alguien para que lo hiciera, para que obrara a nuestro favor. Porque nosotros nosotros mismos no nos podemos salvar a nosotros mismos. Tuvo que venir alguien que cumpliera las condiciones para que ese acto se pudiera llevar a cabo. Y solamente había uno, no habían dos, solamente había uno, que era el Señor Jesucristo. Vamos al versículo 17. Romanos 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, la justicia de Dios, ¿quién es? El Señor Jesús. Se revela por fe, es decir, salva por fe. ¿Y qué es fe? Creer en el Señor Jesús. Exactamente. Creer en el Señor Jesús. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué dice como está escrito? Exactamente. Efesios 1. Efesios 1. 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. O sea que, ¿qué es el Señor Jesús? La plenitud. En Él tenemos la plenitud. Por eso dice, lo llena todo en todo. Él es la plenitud. Y si buscamos al Señor, ¿qué tenemos? Pues la plenitud, lo tenemos todo. Por eso el mismo Señor dice, porque lejos de mí nada podéis hacer. Apartados de Él nada podemos hacer. Apartados de Él estoy luchando con mis fuerzas. ¿Y cómo vamos a terminar? Agotados, cansados y para colmo de males, derrotados. Mientras que con Él es mucho más fácil. Él mismo dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi carga es pesada, pero la de Él es, claro, la de Él es liviana. Él dice, mi carga es liviana, pero Él me la cambia. Recibe la mía y yo puedo recibir la de Él porque no tengo mayor inconveniente. Pero a veces nosotros sí colocamos problemas. No soy yo, no puedo ser yo, que sea otro, etc. Entonces, en Dios está la plenitud. Por eso cuando tenemos el Evangelio y conocemos el Evangelio como debe ser, mi fe tiene que ser firme. Nada me puede mover.
Es un evangelio que no se puede mezclar. La iglesia no se puede mover por emociones. La iglesia se tiene que mover por fe. Pero la única manera de que se mueva por fe es conociendo el evangelio. Y el evangelio es Cristo mismo. ¿Y Cristo qué hace? Salva, libera, transforma, sana, bendice, etc. Él lo hace todo. ¿Amén? Bueno, mis hermanos, mira, ahorita, hasta ahora terminamos a Romanos. 2 versículos y si siguiéramos estudiando podríamos enseñar muchísimas cosas más de solo ese texto, porque Pablo escribía las cosas de una manera muy profunda. Uno las ve sencillas, pero cuando va a estudiar se da cuenta de que es algo muy profundo, y si pudiéramos profundizar más, pues tendríamos otro par de predicaciones solamente sobre Romanos 1, 16 y 17. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo? El Señor Jesucristo nos ha dado una gran comisión, que es llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que no lo conocen. Ajá. Para que sus vidas puedan ser tocadas, transformadas, para que, como dice la palabra, para que escapen del lazo del diablo y que están tranquilos. Ahora, ¿cuál es el oficio de nosotros? Pues simplemente hablar. Él se encarga de todo lo demás. Él se encarga de todo lo demás. Esa es la obligación que tenemos, hablar cuando se presente la vocación. Ahora, hay que orar primero, porque no todo el mundo va a tener el corazón dispuesto para escuchar. Pero cuando uno ora, el Señor nos lleva a las personas que en realidad necesitan y que van a oír esa palabra. Pero también es importante es conocer el verdadero evangelio para poder enseñarlo. Y enseñar el amor de Dios también a través del evangelio. Porque aunque es profundo, pero también hay que llevarlo de una manera sencilla para que la gente lo pueda entender, comprender y pueda darle gracias a la fe que es el deseo de Dios. Enseñarle lo primero, que es la salvación, para que haya transformación. Y el resto puede llegar. Sí. Hermano. Que veníamos enseñados a que al Señor se le pedían favores, le pedíamos sanidad física, le pedíamos bienes materiales, le pedíamos muchas cosas que pues en sí no son importantes. Entonces, qué bueno es conocer de que debemos conocer el Evangelio, conocer al Señor, y Él nos da la salvación, y la salvación es lo primordial. El resto llega por añadidura. Acuérdense que ese era el error que muchos de nosotros cometimos. Llegaba la persona con problemas, no vaya ya que Dios le resuelve el problema. Y resulta que cuando Dios no lo hacía, ¿qué pasaba? La persona no volvía. No volvía. Y entonces, ¿cómo nos tildaban? De mentirosos. Mentirosos. ¿Por qué? Porque presentábamos un evangelio al revés. Hay que decirles primero, hay que buscar la salvación y Dios se encarga de todo lo demás. Ahora, eso es un proceso, ¿no? Eso es un proceso donde hay que enseñarle a la persona qué hay que hacer, cómo debe ser y por qué hay que hacerlo. Entonces, la salvación, el Señor tiene estipulado un día. Más adelante haremos una enseñanza de eso porque es muy bonito saber por qué un día. Y saber que el plan de salvación todavía no ha terminado. Ese plan no ha culminado. Acuérdense que el Señor Jesús está a la diestra del Padre y todavía está intercediendo. En todo el plan de salvación que Dios ha dispuesto para la humanidad, falta un evento. Hay un evento que falta, pero con certeza, con seguridad, Él está allá a la diestra del Padre clamando. Por eso dice la primera de Juan, creo que es: abogado tenemos en el cielo, porque Él sigue intercediendo por nosotros, por los que creemos, para que nos mantengamos
y por los que no han llegado para que lleguen. O sea, ese plan de salvación no ha terminado. ¿Dónde empezó ese plan de salvación? En la mente de Dios, y Él lo ha venido desarrollando. Pero en todo ese plan falta un día. Entonces, algún día, en un día muy pronto o muy próximo, hablaremos de Levítico 16. Porque en Levítico 16 está el día de salvación. ¿Cómo es? ¿Qué se ha cumplido y qué falta por cumplirse? Y entonces es necesario que conozcamos, porque sí hablamos de salvación, que el Evangelio salva, pero hay que mirar cómo es ese plan de salvación, porque eso es un proceso que nace en la mente de Dios y que Dios ha ido llevando paso a paso. Dios no estaba apresurado, porque si Dios se hubiera apresurado, ya no tendríamos razón de estar aquí. Pero Dios lo ha ido llevando paso a paso, porque habrá un día. Fíjense que la salvación es solamente un día. Allá aprenderemos por qué un día. ¿Y cómo ha sido ese plan? Porque hemos leído muchas veces, pero como que no hemos dado cuenta. Entonces, qué interesante hablar de salvación, como la que aquí Pablo nos enseña, cómo logramos la salvación, pero hay que también contar el hecho histórico de cómo la salvación es paso a paso. ¿Alguien más? Que el Evangelio es el mismo Señor Jesucristo, y que para nosotros conocer al Señor y entenderlo, pues tenemos que siempre estar dirigiéndonos a la palabra. Amén. ¿Sí? Ahí donde vamos a conocerlo, vamos a hacer la voluntad de Él. ¿Sí? Si lo conocemos y lo entendemos, pues vamos a recibir lo que nos decía la potestad, porque vamos a tener potestad. Claro, vamos a tener potestad para, sí, Señor. Como el Señor Jesús nos dice que Él es el camino, ¿no? La verdad y la vida. Entonces Él nos está revelando en su palabra que Él es el Evangelio, o sea, Él es el camino, el regreso al Padre, la verdad, porque en Él es la verdad, no hay más verdades, y el camino, porque ese es el conducto de llegar a Dios, al Padre, el Señor Jesucristo. Acuérdense que la definición de evangelio, si yo leo la palabra como tal y la busco en el idioma original, dice buenas nuevas. Y con eso nos quedamos, que el evangelio son buenas nuevas. Pero nunca fuimos a mirar si era cierto. No, son buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para sanar. ¿Para qué? Buenas nuevas de salvación, ¿para qué? Para volver, ¿a dónde? Al huerto, al lugar del cual nunca debimos salir. Eso es salvación. Buenas nuevas de salvación, el Evangelio, perdón, buenas nuevas de salvación que nos conducen de regreso al lugar del cual nunca debimos salir. Entonces también es cierto, teníamos un Evangelio basado en buenas nuevas, pero no nos contaron cuáles eran las buenas nuevas. Entonces aquí Dios empieza a enseñarnos a todos lo que significa eso. Y Dios ahí empieza a uno a caerse en mucha estructura, mucho argumento que uno tenía. Porque todavía es cierto, a uno a veces le cuesta. Hay hermanos que dicen, esto es duro y hay que saberlo manejar. ¿Por qué? Porque venimos de una parte donde estábamos, que nos llenaron de todo lo habido y por haber. Luego pasamos a otro sitio donde todas las cosas nos las enseñaron. Amén. Pero hoy podemos dar gracias a Dios que estamos aprendiendo y vamos en ese aprendizaje. Todavía no lo sabemos todo. Estamos aprendiendo las primeras letras de lo que significa el Evangelio, el verdadero Evangelio. Hasta ahora iremos como en la A del Evangelio. Todavía falta mucho camino por recorrer. ¿Alguien más? Yo pienso que nosotros que hemos aprendido o que estamos aprendiendo del Evangelio, debemos también compartirlo a otras personas. Un
Una de ellas es el apóstol Pablo. Cuando Pablo comienza su ministerio, él sabía lo que le venía a pasar. Él sabía que lo iban a encarcelar, que lo iban a matar. Pero sin embargo él siguió predicando el evangelio. Cuando él hace su viaje misionero a Asia, él sabe, lo sacaron de Jerusalén porque lo iban a apresar en ese momento. Cuando él se va para Asia a hacer su viaje misionero, encontró hermanos allá en esa parte donde había un remanente. Y él quiso regresar de nuevo a Jerusalén, pero a él le dice, y tan pronto llega él, lo van a apresar, y así fue. Sin embargo, él siguió predicando el evangelio. Ahora, en esos tiempos, me imagino yo que era difícil poder predicar el evangelio, no había medios de comunicación, no había tantas cosas que tenemos ahora. Pero ahora que nosotros tenemos ese privilegio, y que nosotros no podemos predicar el evangelio y nos estamos acostumbrados a que solamente yo soy el que quiero ser salvo y los demás no. Entonces yo tengo que llevar el evangelio a los demás, predicar o decirle a las demás personas, no quedarme yo aquí, porque yo sé, sino enseñar a los demás. Hacerlo como lo hizo Pablo, a pesar de la dificultad, a pesar de que lo iban a matar a él, lo hizo. Entonces vemos que en el capítulo 13, después de su viaje misionero en Hechos de los Apóstoles, ahí relata todo lo que sucedió, todo lo que le pasó a él. Y vemos cómo las personas iban siendo, que al menos estaban reconociendo a ese Cristo, porque decían, no, pero este no es el que nos estaba en la cárcel, este no es aquel, y ahora está predicando el evangelio. Entonces había una controversia. Entonces nosotros tenemos ese privilegio, creo que tenemos ese privilegio, y sería parte como egoísta mío, lo digo yo, no poder enseñar a mi familia o mis amigos, mi trabajo. Ahí vemos la misericordia de Dios, el gran amor que Él nos tiene, como el evangelio es predicado primeramente a los judíos. La tarea de ellos era llevar el mensaje por todo el mundo. El Señor Jesús vino a rescatar esa misión que el Padre había dado y dio esa comisión, vuelve a darla, y damos gracias a Dios porque el evangelio pues llega hasta nosotros, llega hasta nuestras vidas. Y vemos que en algún tiempo para nosotros mismos el evangelio o lo que sucedió en la cruz, como leímos, para algunos era locura, para nosotros también en algún momento fue locura, pero el Espíritu de Dios vino a mostrarnos la verdad, a convencernos y a enseñarnos que ese evangelio y que lo que sucedió en la cruz era para salvación, para nuestra salvación, y que hoy podemos disfrutar de esa salvación, de ese poder de Dios. El Señor nos ha traído libertad. Queremos pedirle al Señor que conservemos esa libertad y en medio de esa libertad poder anunciar a otros esa verdad para que otras personas sean libres también con la ayuda de Dios, porque Él conoce los corazones y sabe quiénes están listos, quiénes están dispuestos para escuchar ese mensaje también, y el Espíritu de Dios añadirá a los que han de ser santos. Bueno, por eso resultó importante haber diseñado las dispensaciones, porque Pablo recibe una encomienda grande. Ahora, Dios le reveló a Pablo todo. Por eso Pablo asume con responsabilidad esa misión, porque él sabía que sobre él recaería la dispensación de la gracia, que es la iglesia, la dispensación de la iglesia. Entonces el Señor lo llama, le entrega esa mayordomía, responda por la iglesia, tiene que edificarla, y la edificación de la iglesia se hace entonces sobre toda la doctrina escrita por Pablo. Y uno ve con extrañeza cómo hay iglesias que adoptan la doctrinas que no tienen ningún fundamento y están metidas allá. Cuando Pablo es el que elabora toda la doctrina de la iglesia cristiana. Ahora, usted dice algo importante, Pablo no dudaba y se metía a donde fuera, porque él entendió para qué fue llamado. Pablo nunca le tuvo miedo a nada. Ahora, Pablo sabía, ya Dios le había mostrado todo, qué iba a pasar con él, qué iba a ocurrir. Él ya lo sabía, ya lo tenía bien claro. Por lo tanto, a él no le interesó meterse y hablar donde fuera.
¿Cómo hacían para hablar entonces, por ejemplo, cuando Pablo estuvo en el Areópago en Atenas? ¿Cómo hizo para hablarle a 25.000 personas si no había altavoces? Los arquitectos de ese momento hacían las construcciones o las diseñaban de manera de que el sonido se multiplicara o fuera multiplicado por las paredes. Entonces Pablo fue allá y le habló a 25.000 tipos allá en esa media torta, porque es una media torta. De allá vienen las construcciones que nosotros conocimos como la media torta. Y entonces ellas se hacían de modo que la voz fuera multiplicada por las paredes. Entonces los arquitectos de ese momento hacían el diseño así. Y todo el mundo lo escuchó. Y hubo gente que se sintió atraída por lo que Pablo dijo. Y cuando Pablo terminó, ellos se le acercaron. ¿Usted por qué dijo? ¿De dónde sabe eso? Y Pablo les enseñaba. Pablo era de los que veía gente aquí en el parque y se paraba. ¿Quién de nosotros ya capaz de salir al parque a hablar? Algún día tendremos que hacerlo. Sobre todo que él testificó Ajá. a todos, porque cuando estuvo con Félix, él testificó. Sí. Pero cuando ya el gobernador Félix ya lo mandó de tercera pero al sexto. Y cuando fue a Agripa, entonces a Agripa le dice un poco Otro poco. suave. Exactamente. ¿Sabe qué es lo más triste, hermano? Entonces, ¿qué sí, hermano? Que lo más triste es que sabemos las historias de ellos, de todo lo que Pero hicieron, no. pero nosotros no hacemos nada. Contamos con decir que era. Ellos son testimonio para lo bueno que pasa por Sí, es para nosotros. ejemplo. Sí. Es lo que- Pero bueno, tenemos que seguir en ese aprendizaje, tenemos que seguir en esa fundamentación de la fe, porque nuestra fe primero tiene que fortificarse, tiene que fortalecerse, que nada nos mueva. A Pablo no lo movía nada. Por eso él decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Para él era igual. Exactamente. ¿Por qué? Porque él su vivir era Cristo, él mismo lo dice. Para mí el vivir es Cristo. No había más. Y el morir es ganancia. Exactamente. Y el morir de ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía que al morir tenía su puesto asegurado allá. Dice, contar es que acaba de mi carrera. Ahora él sabía en qué momento iba a morir y cómo iba a morir. Porque él en las cartas lo dice. Ya próximo a ser sacrificado. O sea que ya sabía. ¿Y estaba asustado Pablo? No. Las mejores cartas las escribe en esos momentos, cuando estaba preso, cuando había sido condenado a un país, cuando escribe sus mejores cartas. Cuando da sus enseñanzas más espectaculares, las escribe en ese momento. ¿Será que nosotros en un momento de angustia somos capaces de hacer algo bien? No. Nos llenamos de miedo, nos asustamos y todo se nos vino. Wow. Y Pablo es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Amén. Entonces, esa es la manera como tenemos que empezar a conocer el Evangelio de verdad. Porque pues, para uno es sorpresa, porque para mí fue sorpresa cuando uno empieza a leer y empieza a mirar ese Evangelio que yo tenía. No era. Y tenemos que desprendernos de muchas cosas todavía. Argumentos, ataduras, cosas. Hay que pedirle al Señor que nos quite todo esto para poder entender el Evangelio como debe ser. Por eso siempre hay que ir al crédito de la palabra, porque ese evangelio, la palabra es sencilla. El evangelio es sencillo. Lo que pasa es que nosotros no entendemos porque no tenemos que nos muestre para entenderlo. El Evangelio no es difícil, el Evangelio es Cristo mismo, ya sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a Él. Ir a Él. Ir a Él. Amén. Bueno, vamos a orar primero antes de tener un refrigerio. Bendito Señor, en esta hora, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por lo que nos haces en esta tarde. Donde nos demuestra, Señor, cómo el Evangelio no se puede mezclar. El Evangelio debe ser puro. El Evangelio debe ser sin mezclas, sin combinaciones, porque el Evangelio es tú mismo. Y en esta tarde hemos aprendido, Señor, que
debemos tener esa leche no adulterada, que es la que nos puede, Señor, afirmar y creer más en ti. Tenemos una fe, Señor, que debemos empezar a fortalecer, una fe, Señor, que debemos empezar a afirmar, y solo tú lo puedes hacer, Señor. Gracias te damos, Padre bueno, porque empezamos a conocer verdades, Señor, y nos sentimos privilegiados por ello. Necesitamos, Señor, movidos por fe, no por emociones. Enséñanos, Señor, a movernos por fe, no por las emociones, Padre bueno. Te damos gracias, Señor, por todos y cada uno de los que están esta tarde aquí, y por los que hemos escuchado, Señor, lo que Pablo nos enseñó en Romanos 1, 16 y 17. Ese evangelio firme y fuerte, Señor, que eres tú. Gracias te damos en esta tarde, Padre bueno, y presentamos, Señor, a todas y cada una de las mujeres que en esta tarde nos acompañan, las que son madres y las que están próximas a serlo, Señor, porque dice que la mujer será glorificada por el vientre. Te damos gracias, Señor, porque ellas han sido la ayuda idónea que tú prometiste en el huerto también, Señor, no solamente para Adán, sino para todos los hombres de la humanidad, del mundo, Señor. Gracias, Padre bueno, por los hijos, por la descendencia, Señor. Te pedimos perdón si no hemos sabido ser esos padres que ellos necesitan, pero contamos contigo, Señor, y te pedimos que nos ayudes, que nos guardes, que nos muestres este camino, bendito Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, y te pedimos, Señor, que bendigas a todas y a cada una de las mujeres, a nuestras esposas, a nuestras hijas, a todas aquellas, Señor amado, que necesitan de tu bendición. Te damos gracias en esta tarde, Padre bueno, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.